El mejor presidente de todos los tiempos, el que le ha cambiado la cara por completo al Real Madrid y en sí al fútbol, el más exitoso, Champions tras Champions, el que trajo a los Galácticos, el que convirtió a este deporte en un negocio multimillonario. Florentino Pérez es parte clave en la historia del fútbol y aquí repasaremos su carrera como presidente, político y en general toda su vida. Madridista de cepa, de siempre. Su padre lo llevaba desde niño a ver al equipo que ganaba las primeras orejonas, a Di Stéfano, Gento y Puskás, al equipo de Santiago Bernabéu. Él se convertía en socio del club desde sus 14 años. Intentó ser futbolista influenciado por sus ídolos, pero nunca tuvo las cualidades para hacerlo. Fue por esto que se decidió dedicar a algo más tradicional, ser ingeniero. Estudió en Madrid la ingeniería en caminos, canales y puertos, enfocándose en la rama de la construcción. Así fue generando su vida como empresario en los años 70 y 80. Al mismo tiempo se involucraba en la política. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, director general de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Así tenía sus primeros acercamientos con el ser líder, ser director de algo, un auténtico político. En los años 90 fundó su empresa ACS, Actividades de Construcción y Servicios, misma que hoy sigue operando, que se ha convertido en una de las más exitosas a nivel mundial. Factura alrededor de 100 millones de euros al día. Para esos momentos era millonario, político y seguidor, fanático del Real Madrid. Y aquí es donde empieza su camino en el fútbol, el año 1995. El presidente del Real Madrid en esos momentos era Ramón Mendoza. Él nunca pudo ganar la Champions. Tuvo épocas exitosas con Butragueño, con Hugo Sánchez, ganó varios títulos, pero nunca la orejona. Y aparte tenía el club en una crisis económica muy fuerte. Debían 80 millones de euros. Fue por esto que dimitió, renunció y el cargo quedaba libre. Se presentaban las elecciones y aparecía el nombre de Florentino Pérez por primera vez. Él se postulaba ofreciéndole a los aficionados recuperar las finanzas. Él, como empresario, conocía del tema y prometía regresar la calma económica. Los socios lo tachaban de loco, nunca elegirían a un presidente que no sepa de fútbol, a un político. Se decidieron ir por Lorenzo Sanz. Él siempre estuvo inmerso en la directiva, digamos que era el sucesor natural de Mendoza. Así que Florentino en el 95 perdía las elecciones. Mientras tanto, él se seguía haciendo más rico, más millones para su empresa y para sus bolsillos, y el Real Madrid cada vez más pobre, más deudas. Cuando Sanz tomó las riendas, el club debía 80. Para el año 2000 la deuda se duplicó, ahora debían 162 millones. Llegaban unas nuevas elecciones, las del año 2000, y los socios no se la pensarían. Votarían nuevamente por Lorenzo Sanz, lo reelegirían. ¿Por qué? Porque los socios muchas veces no entienden que no son aficionados, son parte del equipo y no se tienen que fijar únicamente en los resultados, en los títulos, en el funcionamiento. Tienen que ver también las finanzas. Pues Sanz en su gestión ganó 2 Champions y como los tenía muy contentos con las orejonas, estaban dispuestos a votar una vez más por él. Florentino se postularía nuevamente para la presidencia, pero sabía que no ganaría si no traía un plan que a los socios les entusiasmara. Y fue aquí donde se le llega a la cabeza el proyecto Figo, el mejor jugador del mundo que era blaugrana, muy blaugrana. Vagos, llorones, felicite a los campeones. Vagos, llorones, felicite a los campeones. Creía que el club merengue carecía de estrellas y la llegada del portugués podría llevar al equipo a otro nivel, pero esto era una locura pensarlo. Pasar del Barcelona al Real Madrid siendo la figura, siendo el capitán, siendo el mejor de todo el mundo. Pues él se acercó al entorno Figo, habló tanto con el jugador como su representante y les dijo: soy Florentino Pérez, soy el futuro presidente del Real Madrid y tú, mi futuro jugador. Le ofrecía convertirlo en el fichaje más caro de la historia y no solo eso, le ofrecía darle dinero extra a él, 2.4 millones de euros solo por firmar. Pues esto le sedujo a Luis, a su representante, y firmaron el precontrato. Todo esto antes de las elecciones, y mientras esto pasaba, las campañas para ser presidente. Lorenzo Sanz se mantenía tranquilo y el desconocido ingeniero Pérez trabajando para traer este plan Figo. La prensa se enteró de este precontrato y empezaron a filtrar la información. El jugador portugués salió a desmentir y dijo que bajo ninguna circunstancia dejaría al Barcelona, pues él no se había dado cuenta de las letras chiquitas de esa firma que hizo.
Si él llegaba al Real Madrid, recibía 2.4 millones de euros. Pero si Florentino ganaba y Figo no se iba a la Casa Blanca, tendría que pagarle a Florentino 30 millones de euros. Era un plan maquiavélico, pero que le funcionaría a la perfección. Lo tendría amarrado. Los socios merengues ahora desconfiaban en Flo, y es que esas palabras del jugador del Barça desalentaban. Ya estaba, él ya lo había dicho, no se iría del Barcelona. Pues Florentino salía a hablar y esto fue un antes y un después en las elecciones. Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada. Ese speech cambió el juego, con eso se ganó el voto de todos. Si no llegaba Luis, tendría que pagarle a todos los socios su cuota anual. ¿Y cómo pagaría esa cuota anual? Con el dinero que Figo le tendría que pagar, con esos 30 milloncitos. Todo era un plan maestro. Este discurso lo llevó a que las elecciones salieran a su favor. Se despedía Lorenzo Sanz del cargo y llegaba un nuevo hombre, el ingeniero, el constructor, el político Florentino Pérez Rodríguez. Empezaba así su gestión y tendría que cumplir lo dicho. Al portugués y a su agente no les quedaba de otra. Tendrían que irse a la Casa Blanca y así fue. 60 millones de euros le pagaron al Barcelona. Se hacían del mejor jugador del mundo. Se confirmaba la traición a los culés y cumplía su palabra. Florentino llegaba dando pasos de gigante. Arrancaba con el pie derecho y la afición lo recibía de la mejor forma posible. Era el fichaje más caro de todos los tiempos. 60 kilos en ese momento era algo impensado. Pues no solo fue eso, también trajo a Santiago Solari, a Makelele o a Flavio Conceição. Todo en el mismo mercado de traspasos. Se gastó más de 100 millones de euros. Y esto era imposible. El club debía y debía mucho. La deuda era de 160 millones y aparte los 100 que ahora se gastaba. Podría irse a la quiebra la situación. Pero esos 100 que se gastó en puros jugadores los hacía a través de préstamos bancarios. ¿Y cómo obtenía los préstamos? Con su dinero, con garantías de su empresa. Arriesgaba sus bolsillos, su propio dinero con tal de cambiarle la cara al club. Apostando todo por el Real Madrid, y en el verano del 2000 empezaba su gestión. En su primer año con Vicente del Bosque como entrenador ganaron la Liga y llegaron hasta las semis de Champions. Pero para el Presi esto no era suficiente. Él quería más, quería la orejona y quería llenar este club de estrellas. ¿Pero cómo? Si había deuda. Pues aquí viene su master plan y este es mayor al de Figo. Se dio cuenta que la ciudad de Madrid estaba creciendo mucho en construcciones y que estaba cerca de que la ciudad deportiva, es decir, donde entrenaban, fuera un estorbo para el crecimiento de Madrid. Entonces se acercó al gobierno para ofrecerles los terrenos, para venderles la ciudad deportiva y ellos accedieron. Se quedarían sin lugar para entrenar, pero venía una venta histórica con la que sanearían todas sus deudas. 474 millones de euros. Con eso los 160 que debían se volvían insignificantes. Con eso pagaba a Figo, compraba la nueva ciudad deportiva, remodelaba poco a poco el estadio, el Santiago Bernabéu. Y como ahora eran millonarios, llegaba su nuevo proyecto, los Galácticos. Convertir a este club en el club de las estrellas, en donde jueguen los mejores jugadores de todo el mundo. Ya tenían a Iker, a Roberto Carlos, a Raúl y a Figo. Pues ahora iría por el de la Juve, el francés, Zinedine Zidane. Llegaba con la cartera abierta, dispuesto a pagar lo que sea, y una nueva cifra récord lo hizo llevarse al francés, 72 millones de euros. Nuevamente el fichaje más caro de todos los tiempos. Llegaba una nueva estrella, una nueva figura, un nuevo crack, el número 5. Y desde este momento lo de moda era comprar la playera, ponerle el 10 de Figo atrás, el 7 de Raúl o el 5 de Zizou. Con esto, poco a poco, los euros aterrizaban en el escritorio de Florentino, pero necesitaban resultados. Acompañarlo de títulos, y en esta, la primera temporada con Zidane, su volea, su gol de antología en la final de la UEFA Champions League. Así consiguieron la novena orejona en su historia. Ganaban el trofeo más preciado de todos. Su gestión como presidente no podía estar mejor. Títulos importantes, ya no había deuda, venta del terreno millonaria, jugadores top en el club, el Bernabéu siempre lleno, todo salía bien. Aunado a esto llegaba una nueva buena noticia.
Descubrían de la cantera a un jovencito de nombre Francisco Pavón, un defensa central con carácter, con garra, y como encontraban joyas en las inferiores, eso también se convertía en parte del objetivo a futuro. Comprar una estrella por año y encontrar una joya en cantera por año. El plan llamado Zidanes y Pavones, encontrar a un Zidane y a un Pavón por cada temporada. Nos brincamos al 2002, otro crack, otra figura tenía que venir y el nivel se mantenía o incluso subía. Ahora llegaba el fenómeno, el mejor 9 del mundo, el campeón del mundial con Brasil, llegaba Ronaldo Nazario, el auténtico equipo de las estrellas, otros 45 millones de euros desembolsados, pero no había problema. Seguía habiendo mucho dinero en los despachos y es que esa venta del terreno fue la mina de oro. El Ayuntamiento de Madrid decidió destruir esa ciudad deportiva para terminar construyendo en esa misma zona 4 torres icónicas. 4 torres que los aficionados les pusieron nombre: la Torre Figo, la Torre Zidane, la Torre Ronaldo y la Torre Beckham. Les apodaban así porque con la venta de esos terrenos pudieron comprar a todos ellos. Seguía Del Bosque al mando como el entrenador y él constantemente se quejaba con el presidente porque las figuras, Ronaldo, Roberto Carlos y muchas de las estrellitas, no obedecían sus indicaciones. Se la vivían de fiesta, llegaban tarde a los entrenos o de plano no entrenaban. Florentino le pedía calma a Del Bosque, decía que eran estrellas y que ellos podían hacer lo que quisieran. Estos comportamientos de los cracks hacían que otros jugadores se sintieran excluidos. Tenían su grupito de figuras y todos los demás fuera. Se acercaban con el presi jugadores importantes como Morientes, Fernando Hierro o Makelele. Ellos le decían a Florentino que estaban siendo muy descuidados por él, que querían un aumento de salario, estar al nivel de los demás, y a esto Pérez les dijo que no, que si no querían estar con ese mismo sueldo, que se fueran. Y así fue, prácticamente los echó. Dejó ir a su capitán, al Bubu Hierro, a uno de sus goleadores y a uno de sus pilares en defensa. Él seguía enfocado en lo mismo, en las estrellas. Ahora embobado, endiosado por su nuevo fichaje galáctico, David Beckham, un jugador que no solamente le traería goles o asistencias, le traería dinero, mucho dinero. El Spice Boy era una estrella dentro y fuera del campo, era el esposo de Victoria, el modelito, el cara linda, parte de la cultura pop en todo el mundo. Pues aprovechó de tal manera su imagen que convertía al Real Madrid en una marca. Las camisetas vendidas al por mayor. Empezaba con giras mundiales. En pretemporada llevaba a su club a jugar en distintas partes del mundo. Fueron los primeros en hacerlo. Una gira asiática de 18 días, llenos de cámaras, de fanáticos. Una gira que incluso la comparaban con la primera vez que los Beatles llegaron a Estados Unidos. Entonces, todo bien en finanzas, todo bien en cracks, todo mal en la plantilla. Solamente fichaba delanteros, puros atacantes, descuidaba la defensa y no le daba valor a los entrenadores. Ahora estaba Carlos Queiroz y lo que dijeran los galácticos se tenía que hacer, y los resultados paupérrimos. Eliminados desde cuartos de final en Champions y aparte de todo por el Mónaco, por el equipo que contaba con Fernando Morientes, al hombre al que él despidió. Él les terminó por hacer el gol que los dejaba fuera por la orejona. Y en Liga, de lo peor en muchos años, 4º lugar. El equipo que supuestamente ganaría todo, terminando en 4º lugar de España. Volvían a llegar supuestos galácticos como Michael Owen, volvían a fracasar. Pero ellos seguían consentidos, respaldados por el presi, y era tal el poder que tenían que movían a su gusto directores técnicos. Esse set era perigo no vestiário, mas a gente conseguia controlar bem, tínhamos sempre boa relação, menos com o Camacho. O Camacho aguentou 10 dias, que era todo mundo amanhã, às 7 da manhã. A gente começou a olhar pro outro. Às 7? Nós estamos acostumados a treinar às 10h30. Deixar as malas no quarto. E antes do jantar, tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. E sempre em cima da mesa tinha o vinho. 2 garrafas em cada mesa. Eu e o Ronaldo, chegando no professor, falamos: professor, eles têm uns costumes aqui? Queiroz, José Antonio Camacho, García Remón, Vanderlei Luxemburgo, López Caro, todos esos entrenadores en solo 3 años. Y ahora ya ni siquiera a los cuartos llegaban, caían desde octavos de final en Champions. Las ligas ahora le pertenecían al Barcelona, a sus acérrimos rivales. Todo le salía mal.
Fue por esto que en febrero del 2006, a media temporada y en medio de presión, de críticas y superado por la situación, Florentino Pérez dimitía, renunciaba. Como he dicho antes, yo creo que hay jugadores confundidos, que yo no he sabido, digamos, desconfundirles. Quizás yo lo que he sabido es maleducarles. Se había equivocado gravemente al poner a todos estos jugadores por encima del club, priorizarlos a ellos antes que al equipo, y esto en resultados se veía reflejado. Era un fracaso grande. Los galácticos nunca rindieron. Eso sí, su gestión fue muy positiva en el tema económico, en lo que él era especialista. Las deudas ya no existían, ya no eran tema de conversación. El Real Madrid, una auténtica marca. Millones y millones ingresados por venta de boletos. Estadios llenos en cualquier ciudad de Europa o en cualquier gira de pretemporada. Patrocinadores en las camisetas con contratos altísimos. Ventas de camisetas de una forma exponencial. Los dejaba no como el club más ganador, pero sí el más grande y el más rico. Ponía una pausa en su vida, en su carrera. Fueron 6 años de estrés total, de trabajar todos los días durante esa gestión. Se enfocaba de nuevo en su empresa, en la que le dejaba los millones, porque del Real Madrid no recibía ni un solo euro para sus bolsillos. Así pasaba el 2006, el 2007, el 2008, pero más allá de ser empresario o ingeniero, él antes que todo eso fue aficionado merengue, fue socio blanco y estaba frustrado con la situación que vivía el equipo. Cuando él se fue, el pronóstico general era que el club creciera, que volvieran los títulos, que seguirían llegando las estrellas. Pues no, todo lo contrario. El nuevo presidente era Ramón Calderón. Él nunca pudo comprar a los mejores del mundo. Tenía como objetivo traer a Kaká. Al Balón de Oro del Milan no pudo. Su siguiente objetivo, Cristiano Ronaldo, el batipibe, tampoco. Y no solo era el tema de fichajes, el tema de títulos seguía preocupando, en específico la Champions. Desde que se fue él en el 2006 y hasta el 2009, nunca pudieron pasar de los octavos de final, ni siquiera de octavos, nunca. Esto era inadmisible, vergonzoso. Fue por esto que en el momento en el que se presentaban elecciones, él de inmediato levantaba la mano. Se postulaba una vez más como candidato a la presidencia y los socios, urgidos por títulos y por un nuevo proyecto, apostaban por él una vez más. Así que en el verano del 2009 regresaba al cargo. Florentino Pérez, presidente por segunda ocasión del Real Madrid. Llegaba mucho más maduro, cambiando en su filosofía. Ahora seducía a la gente diciendo que él sí era capaz de traer a los mejores del mundo. Él sí traería a Kaká y a Cristiano Ronaldo. Pero esto no significaba que serían los Galácticos 2.0. Decía que nunca más se pondrían los jugadores por encima del equipo. Nadie estaría por encima del club. Nadie por delante del Real Madrid. Pues el señor siempre cumple. En sus primeras semanas de vuelta al cargo, fichajes, fichajes y fichajes. Xabi Alonso, Raúl Albiol, Karim Benzema, Álvaro Arbeloa y los prometidos, Kaká y Cristiano Ronaldo. El traspaso más caro en la historia fue en el 2000, Figo, comprado por él. Después lo superaba en el 2001 Zidane, comprado por él. Ahora Cristiano Ronaldo, comprado por él. Siempre de los siempre rompía el mercado. Se gastaba 260 millones en su primer verano. Renovaba casi por completo la plantilla. Empezaba una nueva era con el reto de apagar el brillo del Barcelona, de Guardiola, de Messi, de esta generación tiki-taka. Y este no era cualquier reto, era un reto mayúsculo. Uno que le tomó bastante tiempo, bastante esfuerzo, mucho gasto, muchas incorporaciones. El Fideo Di María, Sami Khedira, Mesut Özil, ir a por un entrenador especial, traer a The Special One. Y aunque con él mejoraron y Cristiano se convertía en el Balón de Oro, no pudieron. Las semifinales se tornaron en una barrera compleja de superar. Una época bien recordada por la afición merengue, la que sí, salían frustrados por esos 4 goles de Lewandowski, por la derrota con el Barcelona o por el penal volado de Sergio Ramos, pero que les dejaba sensaciones positivas porque Mourinho les devolvía identidad, lucha, pelea, porque ganaron una liga haciendo 100 puntos, porque se visualizaba a corto plazo un triunfo grande en Champions, porque tenían no a uno, sino a varios de los mejores en todo el mundo. La nueva filosofía de Florentino se aplicaba, nadie estaba por encima del club.
Había pelea entre Iker Casillas y Mourinho. El entrenador lo decidía mandar a la banca y a pesar de que era leyenda, de que era el capitán, lo que fuera, nadie estaba por encima del club. Así que respaldaba al Special One y tendría que San Iker comer algo de banca. Los resultados en el año 2013 dejaron de acompañar a José y tendría que cambiar de entrenador el Real Madrid. Llegaría un hombre histórico, siempre ganador, Carlo Ancelotti. Él incorporaba a su cuerpo técnico a una figura del club, a una leyenda, al que Florentino en su momento trajo, al número 5, a Zinedine Zidane. Lo hacía su auxiliar con la esperanza de dejar una huella y que en un futuro cercano se convirtiera en el entrenador blanco. También en ese mismo verano volvió a romper el mercado. Una vez más hacía una transferencia récord, 100 millones de euros por el galés, por Gareth Bale. Y aquí, con ese nuevo entrenador, con Ancelotti, y en específico con ese cabezazo, en ese minuto 92:48 cambiaba la historia para siempre, de todos, de Ancelotti, de Ramos, de Florentino y del Real Madrid. Todo lo que había trabajado, todo lo que había soñado años atrás desde su primera etapa, ahora se cosechaba. Combinaban su modelo inicial, sus estrellas, con un proyecto sólido, con un director técnico rígido, duro, que no permitía los comportamientos de figuritas de sus jugadores. Y así fue como después de 12 años de sequía llegó la 10ª. Y luego la 11ª, la 12ª y la 13ª. 3 orejonas de forma consecutiva, con Zidane como entrenador, con una plantilla armada de pies a cabeza, con los mejores jugadores del mundo, con un éxito insuperable. La figura de Florentino se convertía ahora en una especie de deidad para el madridismo. Ni necesidad de elecciones. Parece ser que es hasta que él quiera, que tiene un contrato vitalicio como presidente. Ha tenido ciertas controversias o polémicas, un disgusto de los aficionados por la forma en la que se fue Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos, por no arreglarse en temas contractuales, por no mejorarles el salario, pero él, fiel, firme a sus ideales, no cambiaría. Aunque seas Ramos o el Bicho, seas quien tú quieras ser, Nadie estará por encima del Real Madrid. Se pronosticaba que tras la salida del número 7 la crisis llegaría y que después de la de su Cap y del eterno 4 también. Pues no, algo tiene este señor que siempre le termina por dar el tiempo la razón. Se han ido muchas y muchísimas estrellas, salidas dolorosísimas y en el 2022 otra Champions y en el 2024 otra Champions. El éxito es inagotable. Tuvo una prueba compleja, un jugador que no quería aflojar, que no quería soltar, que su equipo no lo dejaba ir, le seducía, lo tenía en la bolsa y de pronto se le escapaba. Pero Florentino tranquilo estaba, y es que él sabía que tarde o temprano Kylian Mbappé caería, cedería y así fue. Gestionó un proyecto grande e inmenso para renovar el Santiago Bernabéu. Y hoy, contando con la mayor tecnología posible, con un campo que sale y entra para ser regado, para mantenerse a la altura, tiene en su casa una de las más lujosas de todo el planeta. Peleas ocultas y no dichas con Ceferín, con Rubiales o con Tebas. Siempre discusiones y comunicados tirando pedradas a la UEFA o a la Liga. Ha incluso intentado crear su propio torneo, la Superliga, en la que él visualiza que el fútbol como hoy está no podrá ser atractivo en un futuro. Para las nuevas generaciones, el ver 90 minutos de corrido sin distracciones se vuelve imposible y creo que tiene toda la razón. Es un hombre visionario, exitoso, duro, rígido, crítico, sin pelos en la lengua, pero es una auténtica leyenda. El estadio del equipo lleva el nombre de un presidente histórico, Santiago Bernabéu. Pues hoy podemos decir que este señor se lo ha llevado de calle. Tiene ya 7 orejonas en su palmarés, 7 ligas, infinidad de supercopas, de mundiales de clubes, la cantidad de títulos que tú te quieras imaginar. Todo lo tiene. Cuando llegó, el club facturaba algo así como 100 millones de euros por temporada. Hoy están generando más de 1.000 millones de euros. Hoy no es solo una marca, hoy es parte de la cultura del país e incluso del mundo. Hoy el Real Madrid come aparte, y eso en gran parte es gracias a este hombre, a Florentino Pérez. Un tipo al que se le ha tachado siempre de ser un señor insensible, pero que tiene su parte humana que es conmovedora.
Su esposa, Pitina, falleció en el 2012, apenas a sus 62 años, pues él ha decidido llevar en su mano 2 anillos de matrimonio, el suyo y el de su esposa, para llevarla con él a todos lados. Se le tiene etiquetado como un presidente frío, sin embargo, se le ha visto conmovido en despedidas de ciertos jugadores o al levantar títulos, con las lágrimas en el rostro. Florentino Pérez, a pesar de la edad, siempre está, en casa o fuera de ella, en temporadas de gloria o de fracasos, reinventándose constantemente, innovando y aportándole al Real Madrid y al fútbol. Él ha cambiado el mercado con sus precios excesivos. Él ha impulsado a que los otros clubes mejoren, porque si no, ganaría todas las orejonas año por año. Y es que este señor es historia. Florentino es fútbol. Florentino es, y creo yo, siempre será el mejor presidente de todos los tiempos. En este deporte y en específico en el club de sus amores, su primer amor, su Real Madrid Club de Fútbol.